Bueno, seguimos con problemas de trabajo, potencia y energía. En este caso vamos a ver un problema donde está involucrada la cantidad de movimiento. Nos dice, bueno, el material de una mina cae sobre una banda transportadora muy larga, a razón de 300 kilos por segundo, cae de esta tolva. La banda se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo. Encuentra la fuerza neta que debe actuar sobre la banda para mantenerla en movimiento a esta velocidad constante, despreciando el rozamiento de los rodillos. Bueno, se parte de que la fuerza es el cambio de la cantidad de movimiento para el sistema banda-material, es decir, la banda y el material que ya está en la banda. Cantidad de movimiento, masa por velocidad. La masa en el tiempo t es m, en el tiempo t más t debe ser m más dm. Y dp, por tanto, es la diferencia, es decir, dp b dm. De aquí hallamos la forma de p de t, dividimos entre dt y nos queda esto. Y por tanto de aquí d1 fuerza es velocidad por dm de t. Fíjense que es proporcional a dm de t y a la velocidad. Y aquí tiene sentido porque fuerza es masa por aceleración. Esto es masa, v de t sería aceleración. Y fíjense que la fuerza necesaria solo depende de dm de t. No depende de la masa que ya esté aquí. Porque esta masa ya está en movimiento con velocidad constante de 2 metros por segundo. Como no hay rozamiento, no hay que aplicar fuerza, ya sigue su movimiento. Solo hay que aplicar fuerza para la nueva materia que va cayendo, dm de t, que está en reposo, y hay que acelerarla hasta 2 metros por segundo. Por eso solo depende de dm de t. Ahora calcule la potencia P que se suministra al mover la banda transportadora. Bueno, el diferencial del trabajo es fuerza por distancia, F de X, potencia es dW de T, F de X de T, o fuerza por velocidad. Esta es la relación conocida. Fuerza por velocidad, potencia, fuerza por velocidad, cuando F y B son constantes. Fuerza es V de M de T, por tanto potencia es esto. Sustituimos aquí. Y luego trabajamos esto un poquito, sabiendo que B cuadrado es constante. Como es constante, lo podemos meter en este diferencial de M. Multiplicamos y dividimos aquí entre 2. Pero un medio de mb cuadrado es k, por tanto nos queda 2 de k de t, o potencia es 2 de k de t. Potencia entre 2 sería de k de t, es decir, el cambio de la energía cinética. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de la potencia se va en el aumento de la energía cinética. Como no hay aumento de energía potencial, la otra mitad entonces se tiene que ir en calor. O sea, en la realidad sí tiene que haber rozamiento. Este es un ejercicio, en este caso de máquinas, que vamos a ver una relación que se llama ventaja mecánica, ¿no? Que describen a las máquinas para realizar trabajo mecánico. Aquí nos dice, utiliza la ley de la conservación de la energía mecánica para encontrar la fuerza que se requiere en el levantamiento de un peso medio, de un peso por medio de una palanca. La palanca se le aplica la fuerza F vertical acá, ella oscila por acá, tiene un pivote, y la masa que está levantando está a una distancia R1 y la fuerza aplicada a una distancia R2. Cuando nos movemos un ángulo delta θ, esto se eleva a delta 2, pero esto se eleva a delta 1, delta Y1, que es menor que delta Y2. Luego el trabajo se transforma en energía potencial. Aproximamos delta Y por el arco de circunferencia que describen los puntos en R1 y R2. Por ejemplo, el trabajo sería, como esto vertical y esto también, sería F delta Y2, y esto se aproxima por R2 delta θ. Para el peso, el aumento de energía potencial sería mgy1 o delta U mg delta Y1, y delta Y1 se aproxima por R1 delta θ. Luego sabemos que W tiene que ser delta U, y de aquí sacamos la relación para la fuerza. Fíjense que aquí, como R1 es menor que R2, la fuerza va a ser menor que el peso que hay que levantar. Y ese es el valor de las palancas o de las máquinas para realizar trabajo mecánico.
para levantar pesos. Luego la relación mg entre F es la relación entre el peso levantado y la fuerza aplicada y recibe el nombre de ventaja mecánica. mg entre F R2 entre R1, con R2 mayor que R1 tenemos aquí la ventaja mecánica si es mayor que 1, claro. Es decir, necesitamos una fuerza menor al peso que estamos levantando. Aquí tenemos otro tipo de máquina, un sistema muy utilizado en lugar de un sistema de poleas, la polea diferencial. Las dos poleas de radio R1 y R2 giran simultáneamente, están pegadas, ¿no? Pero sus engranajes tienen dientes que engranan con los eslabones de una cadena continua que no las deja resbalar. Tiene radio R1, R2, pero esto tiene el exterior de la polea, tienen dientes y estos son cadenas. Se pegan aquí a las poleas. Luego, cuando tiramos de la cadena en el punto P, en el segmento marcado con 2 asciende más de lo que desciende el segmento marcado con 1. Es decir, esta cadena sube más de lo que baja esta. A ver, seguimos el recorrido acá, ¿no? Esto viene por acá, luego va por la polea 2, luego hace esta pequeña curva aquí, es decir, cuelga un poco, y luego cuelga un poco para poder aplicar la fuerza F con las manos. Y luego pasa por la polea 2, sale de la polea 2 y va a esta polea que se llama polea auxiliar. Y es una polea continua, es una cadena continua. Y con esto se levanta el peso mg. Esto se va a elevar más que esto porque esto actúa sobre este radio que es mayor que este. Entonces este baja menos de lo que este sube. Si este sube más que esto, esto se eleva. La ventaja de esta máquina radica en que hay solamente dos poleas y un eje, más la polea auxiliar en la parte inferior. Por tanto, escogiendo apropiadamente los radios R1 y R2 podemos encontrar la ventaja mecánica deseada. Calcule la intensidad de F que debe aplicarse para levantar objetos de 1000 kilogramos si los valores R1 y R2 son 9, 5, 10 centímetros. Desprecie el rozamiento. A ver, el recorrido de la fuerza F es grande. Por ejemplo, cuando uno lo aplica aquí, puede ser medio metro. Uno lo ala hacia abajo. Mientras que la elevación del peso va a ser pequeña. Entonces, en ese caso, se tiene ventaja mecánica. Es decir, por conservación de la energía. Si yo aplico una fuerza aquí pequeña y hago un recorrido grande, y aquí hago un recorrido pequeño, la fuerza ascendente tiene que ser mayor que F. Luego, considerando lo que ocurre cuando tiramos lentamente de la cadena en el punto P y la polea diferencial da una vuelta. Por ejemplo, el segmento marcado con 2 asciende una distancia 2pi R2 porque sería el radio de la polea R2. Y el segmento marcado con 1 desciende la distancia 2pi R1. Así el bucle de la cadena que sostiene el objeto se acorta en una cantidad igual a 2pi R2 menos R1 y el objeto se eleva a la mitad de ese valor. ¿Por qué la mitad? Bueno, porque tiene que elevarse a ambos lados, este lado y este lado. Entonces esto que se mueve hacia arriba lo hace mitad por aquí y mitad por acá. Es decir, se va a elevar la masa pi R2 menos R1 después de una vuelta. Y delta U entonces mg delta Y. Esta energía es proporcionada por el trabajo que efectuamos sobre el sistema cuando tiramos en el punto P con una fuerza de magnitud F. Después de una vuelta, la fuerza ha sido aplicada a lo largo del desplazamiento de valor 2pi R2. A ver, esta fuerza F, esto que está sobre R2 se va a mover hacia abajo 2pi R2 después de una vuelta. Y la fuerza F siempre va en esa dirección. Así que el trabajo va a ser 2pi R2 por F. Como la fuerza actual va en sentido de desplazamiento, el trabajo es positivo. Luego, igualando delta U a W, podemos hallar la ventaja mecánica mg entre F, que nos da de esta forma, ¿no? Entonces, fíjense que el denominador puede ser 0 y esto se daría muy grande. Es decir, se tiene una ventaja mecánica gigantesca si R1 se aproxima a R2.
Para R2 aproximadamente R1, la ventaja mecánica se vuelve muy grande y la fuerza aplicada muy pequeña. Esto lo pueden buscar en internet, cómo funcionan. Eso lo usan en los talleres mecánicos. Y uno ve a la persona alando eso, no sé, poco, unos 30, 50 centímetros, pero el peso solo se eleva 1 o 2 centímetros. Pero así pueden levantar, por ejemplo, 1000 kilos, aplicando, no sé, unos 10, 20 kilos de fuerza. Bueno, aquí tenemos otra máquina, que en este caso es la máquina de Atwood. Los cuerpos conectados a los extremos de la cuerda tienen masa despreciable. Y las masas M1 y M2, 2,1 y 2. Bueno, aquí es al revés, M2 2,1 y M1 2, porque aquí estamos diciendo que M2 se mueve hacia abajo y M1 hacia arriba, así que M2 tiene que ser mayor que M1. La masa de la polea libre de rozamiento es despreciable, las masas se encuentran en reposo y se sueltan a la misma altura. Un instante más tarde, cuando se ha separado una distancia 2 delta Y igual a 1,5 metros, es decir, se han separado delta Y y delta Y, esta hacia abajo y esta hacia arriba, habrán adquirido ciertas velocidades en virtud de sus aceleraciones. ¿Y cuáles son esas aceleraciones? Bueno, las cuerdas y la polea no realizan trabajo. Si M1 sube, M2 tiene que bajar y el cambio de energía potencial del sistema va a ser, esta aumenta, M1G delta Y y esta disminuye, menos M2G delta Y. Luego tenemos delta U. Delta U es igual a esto. Luego sabemos que delta K más delta U tiene que ser 0. Delta K es el cambio de la energía cinética. Como parten del reposo, es simplemente la velocidad final al cuadrado de ambas. Un medio de M1 V cuadrado. La velocidad es la misma en ambas, porque están unidas a través de una cuerda tensa. Aplicando esto, llegamos a esto y de aquí despejamos V cuadrado. La velocidad es la misma para ambas masas. Luego, partiendo del reposo, podemos aplicar como la aceleración es constante, v final al cuadrado, v inicial al cuadrado más 2ay. Esto es 0. Y tenemos entonces que la velocidad final es 2a delta y. Si comparamos 8 con 6, tenemos entonces que 2a delta y tiene que ser esto al cuadrado y despejamos a. Y llegamos a esta relación. Esto ya lo habíamos hecho antes, pero aquí lo hacemos con criterio de energía. Fíjense que aquí la aceleración no es G, no es en caída libre, está controlada y la caída se redujo con respecto a la caída libre de las masas por el factor M1 menos M2 entre M1 más M2. A ver, aquí tenemos un bloque de masa MA de 1 kilogramo, está situado sobre un plano horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano aquí es 0,2 y MB es 3. Si la masa de la polea y la cuerda son despreciables, determinen la aceleración de los bloques A y B y la tensión de la cuerda. Bueno, esto es simplemente hacer los diagramas de cuerpo libre del bloque A. Tenemos la tensión, la fuerza de rozamiento, su peso y la normal, y se acelera hacia la derecha. Aquí hacemos la ecuación de equilibrio y de aquí con la fuerza de rozamiento μc n es ma g y hallamos t. Luego hacemos el diagrama de cuerpo libre de la polea. Tenemos las dos tensiones, la polea que cuelga y T'. T' tiene que ser 2T y para el bloque B tenemos T' y el bloque B que se está acelerando hacia abajo. Así que tenemos MBG menos T' es igual a MBAB. A ver la aceleración del bloque hacia abajo. Ahora, acá hay un problema porque tenemos 3 ecuaciones, pero tenemos 4 incógnitas, necesitamos otra ecuación.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a la relación que nos da la longitud de la cuerda, que nos va a permitir relacionar A sub A con A sub B. Para encontrar las aceleraciones hay que hallar la longitud de la cuerda L. A ver, la longitud de la cuerda L es directo. Sería esto, baja por acá y luego sube. Es decir, sería XA más este trocito de la polea, que es pi medio R, es decir, un cuarto de circunferencia, más YB, más D, más aquí sería media circunferencia, es decir, pi R, más YB. Las distancias se miden con respecto al centro de la polea. Tenemos L entonces. Aquí XA, esta distancia y YB son variables. Estas son las que cambian. Esta no, por supuesto. Y esta tampoco. Cambio XA y YB. Luego L es constante, al igual que R y D. Pasamos la parte constante a la izquierda y dejamos esto aquí. Como esto es constante, esto tiene que ser una constante. Y llegamos a la relación XA más 2Y tiene que ser una constante. Derivamos 2 veces con respecto al tiempo y por tanto nos da que A sub A más 2 veces A sub B tiene que ser 0 o A sub A menos 2 veces A sub B. Es decir, que la aceleración de A en módulo tiene que ser 2 veces la de B. Bueno, y ya con esta relación y las tres ecuaciones ya lo podemos resolver. Si Y sub B aumenta, aquí sub A disminuye, de ahí el signo menos. Luego, bueno, aquí ya trabajan con las ecuaciones y hacen el álgebra utilizando esta ecuación y ya pueden hallar la aceleración B y la aceleración A sería 2 veces A sub B. Luego aquí tenemos otro problema. A ver, este nos dice se hace girar un cubo de agua siguiendo una circunferencia vertical de radio R. Esto sería un cubo de agua. Esto sería el agua. Si la velocidad del cubo en su parte más alta es v de t, calcular la fuerza ejercida por el cubo sobre el agua. La fuerza ejercida por el cubo sobre el agua. También calcular el valor mínimo de Vt para que el agua no se salga del cubo, no caiga. Bueno, la velocidad mínima se obtiene en el punto más alto de su trayectoria, cuando n y mg están dirigidas hacia abajo. Fíjense que si esto es el agua y esto es el cubo, la normal siempre va en la dirección, solo puede ir en esta dirección. Es decir, el cubo ejerce una fuerza de reacción sobre el agua. Así que en este punto tiene que ir hacia abajo. Y todo el peso está soportado entonces por la aceleración centrípeta. Hacemos la ecuación de equilibrio. N más mg tiene que ser igual a masa por tiene que ser igual a la aceleración centrípeta, masa por Vt al cuadrado entre R. Y despejamos N. N es lo que nos piden aquí, la fuerza ejercida por el cubo sobre el agua. Es decir, la relación del cubo al peso y a la fuerza centrípeta que se transmite a través del agua. Lo que mantiene el agua en el cubo es Fc, la fuerza centrípeta. Luego el cubo no puede ejercer una fuerza dirigida hacia arriba. La normal es mn. Por tanto, la velocidad mínima se obtiene cuando n es igual a 0. Si n es igual a 0, obtenemos la velocidad mínima aquí. Haciendo n igual a 0, obtenemos entonces v mínima o vt mínima, nos da raíz de rg. Bueno, vamos a ver este otro. Este es parecido, solo que es un bloque atado a una cuerda que se mueve en un círculo vertical. Cuando la cuerda forma un ángulo θ con la vertical, su velocidad es v. Calcular su aceleración y la tensión de cuerda. Bueno, tenemos la velocidad v, el peso, la componente del peso y la tensión. La componente tangencial de mg es mg seno de θ. Luego, evidentemente, la aceleración tangencial, en este caso es negativa porque el peso va en dirección contraria a v.
AT es la aceleración tangencial y varía con el ángulo θ. Para la aceleración radial, que iría en la dirección de la tensión, porque es un círculo, aplicamos la ecuación de equilibrio en la dirección radial y eso nos tiene que ser igual a la masa por aceleración centrípeta y despejamos T. Es decir, T nos daría entonces dependería del peso y de la aceleración centrípeta. De hecho, podemos verificar si hacemos θ igual a 180 grados, T nos daría esto. Si está a 180 grados estaría abajo. No, estaría aquí arriba de todo. Y por tanto la tensión, luego la tensión sería esta. La velocidad mínima para que la cuerda se mantenga tirante. La velocidad mínima para que la cuerda se mantenga tirante es cuando T es igual a 0. Si hacemos T igual a 0, aquí hallamos la velocidad mínima y nos da B igual a raíz de RG, igual que en el problema anterior. En cambio, cuando θ igual a 0 está colgando, la tensión es máxima porque tiene que soportar el peso y la aceleración centrípeta. La tensión es máxima. Bueno, creo lo dejamos aquí, seguimos en el próximo vídeo.